Hola, mi nombre es Raimundo Villanueva Mendiola, pastor de la Iglesia Resurrección en Ciudad Valles, San Luis Potosí, jurisdiccionada al Presbiterio Antioquía del sur de Tamaulipas. Se me ha solicitado participar con esta breve cápsula presentando algunas reflexiones sobre nuestros tiempos. Así que espero que esto sea de bendición como ha sido de bendición para mí estos tiempos de reflexión. El concepto de iglesia militante es un concepto que hemos enseñado y hemos transmitido a nuestras iglesias. Hablamos de la iglesia triunfante y la iglesia militante, una distinción muy importante en nuestra teología reformada. Sin embargo, hemos reducido realmente el concepto de iglesia militante a la mera iglesia institucional. Las Escrituras, en cambio, nos hablan de manera muy diferente. Se nos dice, por ejemplo, que los creyentes en Cristo están inmiscuidos en una batalla. Judas capítulo 1, versículo 3, dice que deben combatir ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Pablo en muchos lugares utiliza ideas militares para ilustrar la labor de los creyentes. A Timoteo le dice que es un soldado de Jesucristo, segunda de Timoteo 2:4. Y en Efesios 6 insta a los creyentes a vestirse de la armadura de Dios, utilizando las armas y la protección que provienen del Señor. En el Antiguo Testamento el Señor es llamado continuamente Jehová de los ejércitos, y a nuestro Señor Jesucristo se le ve en Apocalipsis 19 dirigiendo los ejércitos que han de destruir a la bestia y a sus seguidores. En fin, las Escrituras nos hablan continuamente acerca del Señor como quien dirige a su pueblo en una batalla. Y esto no hace violencia al significado esencial del reino de Dios, porque precisamente el reino de Dios está en conflicto con el reino de las tinieblas. Es en este contexto que debemos dejar de ver a la organización eclesiástica como un lugar estático o inmóvil al que vamos. Más bien debe ser vista como la avanzada de un ejército. El propósito de una avanzada es vital. Debe adelantarse en el camino para saber dónde está el enemigo, las desventajas y ventajas de un terreno para la batalla. Con ellos viajaban los magistrados y oficiales para pedir la rendición de ciudades y castillos. Los templos deben ser estas avanzadas. Deben ser el comienzo de la invasión a gran escala de la ciudad donde están ubicados. Los templos son las puntas de lanza que abren camino para todo el ejército que viene detrás. Sin embargo, en realidad, pareciera que los templos funcionan como las barracas donde duermen los soldados. El templo es tomado como un lugar terapéutico, un lugar para salir de la rutina, o en el mejor de los casos, un lugar para tener contacto con Dios. Tristemente, esto ha limitado el impacto de la iglesia en los diferentes aspectos de la vida. Por eso utilizamos el término iglesia como sinónimo de templo. Nos parece mucho más sencillo ir el domingo a la iglesia a ser la iglesia militante toda la semana. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es la falta de escuelas y universidades cristianas que hagan frente a las universidades llenas de humanismo que exaltan al hombre y dejan a Cristo fuera de la educación. El problema es la falta de partidos políticos cristianos que levanten una teoría y una práctica cristiana de la política frente a los partidos de izquierda o derecha. El problema es que no existen empresas cristianas que luchen por una expresión económica de acuerdo a las normas divinas para la economía y no con base a los dictados socialistas o capitalistas de nuestros tiempos. El problema es la falta de asociaciones e instituciones que levanten en alto los principios del reino de Dios. ¿De qué sirven al Señor todos los templos abiertos o cerrados si al final toda la vida no está al servicio del Señor? Sí, pueden haber muchos templos cerrados, pero es intrascendente, porque la iglesia ha estado cerrada al mundo desde hace tiempo. El problema no es que los templos estén cerrados, el problema es que la iglesia militante se ha vuelto irrelevante. Hoy es el tiempo que nos preparemos, que hagamos los planes necesarios para una reforma, no solo de nuestras actividades eclesiásticas,
Si crees que el propósito de Dios en esta pandemia era que las iglesias aprendieran el uso de las redes sociales, estás reduciendo el alcance del reino una vez más. El Señor nos da este tiempo para que empecemos a reflexionar y a actuar para ser agentes de cambio en nuestra sociedad, no para construir un mundo mejor, sino para reflejar el reino de Dios en todo lo que hagamos. Este es el momento de que los creyentes en Cristo comiencen a plantearse seriamente el fundar escuelas con una cosmovisión cristiana. Es hora de que los empresarios y trabajadores cristianos se comiencen a plantear seriamente el levantar empresas, sindicatos y demás asociaciones económicas para la gloria de Dios. Es hora de que los estudiantes de política, políticos y ciudadanos cristianos seriamente empiecen a crear foros de discusión desde una cosmovisión cristiana. Es tiempo, amados hermanos y amigos, de que la iglesia militante se vuelva relevante una vez más. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego.